Si les parece, podemos comenzar la sesión prevista dentro de la prevista para la tarde de hoy, dentro de la programación de los cursos de especialización en Derecho, en torno a una de las conferencias de personas invitadas ex profeso para llevar a cabo esta actividad. En este caso, la actividad de la conferencia y del conferenciante del curso dentro del curso de Derecho del Trabajo, problemas actuales del Derecho del Trabajo y economía digital, y también para el resto de compañeros de otros cursos que están aquí presentes. Por tanto, todos, queridas amigas, queridos amigos, sean bienvenidos a esta actividad. Para quien no me conozca, los alumnos del curso nuestro ya me conocen, ya he tenido varias sesiones con ellos. Soy Carlos Palomeque, director del curso, y me acompañan, aparte de nuestro invitado conferenciante, al que me referiré a continuación, el profesor Wilfredo Sanguinetti, catedrático de Derecho del Trabajo, coordinador del curso y director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de nuestra universidad. Digo que bienvenidos también las compañeras y compañeros del departamento que asisten a la sesión de esta tarde, específicamente el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, que son profesores del departamento. El conferenciante que hemos invitado para esta sesión es el profesor Manuel Álvarez de la Rosa, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias. Es muy grato para nosotros, específicamente para mí, que les hablo con mucho gusto, dar la bienvenida al profesor de la Rosa, que ha venido infinidad de veces a Salamanca. Esta es una más. Esperemos que haya muchas más en adelante, con una ocasión o con otra. Es una persona especialmente querida por nosotros, para mí en particular. Es un entrañable amigo, compañero de tantos viajes, de tantas fatigas, que nos hemos acompañado recíprocamente él y yo en una aventura intelectual y académica muy importante, que es un manual de nuestra disciplina que acaba de cumplir 30 ediciones, ¿no? Se acaba los alumnos del curso ya lo saben, alguno de ellos le he visto con un ejemplar en la mano en la tarde de hoy, que es la 30ª y última edición, porque nos despedimos. Nos parece que ha llegado el momento de decir adiós. Y no solo nos despedimos, no solo será la última, sino que decimos ahí que es la última, ¿no? Que eso es realmente insólito, ¿no? Decimos adiós, amigos, nos despedimos de ustedes, ha sido muy grato mientras duró, pero es la hora de decir adiós, porque las cosas comienzan y se acaban. Bueno, pues una aventura de este carácter a lo largo de tantos años, ¿no? Ustedes pueden fácilmente comprender que ahorma el carácter, ahorma la amistad, y yo ya lo he dicho alguna vez, el profesor Álvarez de la Rosa es el hermano que yo no he tenido, él sí tiene uno, pero es mi hermano, aparte de mi amigo y mi compañero. Es muy grato, por tanto, darle la bienvenida una vez más entre nosotros. Es un estudioso, tratadista y cultivador de la disciplina, lógicamente, ha roturado con su reflexión todo el contenido de la misma, no solo del derecho del trabajo en sentido estricto, sino el derecho de la seguridad social, donde él empezó a publicar sobre este asunto. Su tesis doctoral versó sobre la invalidez como contingencia del sistema de seguridad social y ha cultivado todos los contenidos de la disciplina. Multitud de publicaciones en todos los formatos lo acreditan como un especialista consumado.
notabilísimo. Pero yo quería compartir con ustedes un aspecto del quehacer intelectual del profesor Álvaro de la Rosa que me parece llamativo, y es el haber frecuentado dentro de la indagación de la disciplina parcelas exteriores a la propia disciplina, al propio derecho positivo, para intentar entender el derecho positivo, ¿no? El derecho positivo que conoce a la perfección, pero en una línea de investigación muy importante ha trascendido este asunto y ha abordado, llamémosle, los presupuestos ideológicos filosóficos, ¿no? Las ideas filosóficas y políticas en la base de las instituciones principales de los ordenamientos jurídico-laborales, ¿no? Acudiendo a principios filosóficos y económicos generales, desde la libertad de trabajo a los pensadores desde Adam Smith, Turgot, Tocqueville, Marx, que se han ocupado de lo que llamaríamos presupuestos ideológicos y filosóficos del derecho del trabajo. Esta indagación ha cristalizado en dos importantes monografías que les recomiendo, si es que no están agotadas, pero están en las bibliotecas. Una lleva el título de La construcción jurídica del contrato de trabajo, que tiene dos ediciones, es de 2011 la primera, la segunda me parece que de 2014, donde aborda este tema, no la construcción jurídico-formal del contrato de trabajo, sino la presentación de las ideas y de los vectores de pensamiento que conducen, que son traducidos por los juristas. En ese tránsito, en esta secuencia intelectual, se sitúa en esta importante monografía. Y en segundo lugar, una obra más reciente de 2020, naturalmente que condensa una labor esforzada a lo largo de mucho tiempo anterior sobre el valor de igualdad, el valor de la igualdad y el derecho del trabajo, también bajo esta perspectiva metodológica. Estas dos monografías, al menos, a mi modo de ver, acreditan, digamos, un perfil propio del profesor Álvaro de la Rosa sumamente atractivo, que me interesaba, así lo creo yo, y así lo comparto con ustedes, subrayarlo en este momento. El profesor Álvaro de la Rosa ya es sabedor de las características de este curso, de la composición de la profesional de ustedes, que no son simples estudiantes de Derecho del Trabajo al Uso, sino que son conocedores en profundidad en sus respectivos ordenamientos jurídicos, de sus respectivos países, de toda esta temática, ¿no? Y él ha venido otras veces a estos cursos también hace tiempo. Va a hablar, según figura en la programación del curso, de la sugerente asunto de trabajar en el siglo XXI. Ahí es nada, ¿no? Asistiremos a su reflexión sobre los profundos cambios y transformaciones del trabajo, del empleo, de la ocupación y de la regulación jurídica, que es al postre lo que a nosotros específicamente nos interesa. Después de su intervención, que será breve, o mejor dicho, no será larga, podemos mantener, si ustedes lo tienen a bien, un coloquio con él. Podrán mantener ustedes, que yo simplemente moderaré, un coloquio con él que estará muy gustoso en responder a las cuestiones que ustedes le planteen. Si te parece, Manolo, cuando gustes. Buenas tardes. A las palabras de mi amigo Carlos Palomeque voy a contestarle con una sola palabra. Ha sido y será mi maestro. Todo lo demás sobra. Para delimitar lo que hoy me propongo, hablar del trabajo en el siglo XXI, debo comenzar por acotar
esa realidad. ¿A qué trabajo me refiero? Al trabajo para otros, sin duda, pero dentro del trabajo para otros, a un trabajo que afecta a miles de personas, pero que es específico, el trabajo asalariado. Y en el trabajo asalariado ronda esa palabra el acoso, el estrés, riesgos psicosociales, alienación. Sin embargo, en torno a ella no solo hay imágenes negativas, hay también elementos positivos, como la emancipación o la creatividad. Voy a referirme en concreto a grandes variaciones que surgen o están surgiendo hoy en el trabajo asalariado. A ver si lo logro. Antes, sin embargo, debo dejar constancia, como origen de tantas discusiones, de las consecuencias de la división del trabajo. Más cerca. ¿Sí? ¿Se oye ahora bien? Vale. Que digo que antes, sin embargo, debo dejar constancia como origen de tantas discusiones a las consecuencias de la división del trabajo. Y para ello preciso remontarme, no se preocupen que no voy a tardar mucho, a personajes tan importantes como Auguste Comte o Émile Durkheim. Al final, Durkheim, en contra de Comte, sostenía que la división del trabajo no da como fruto el aislamiento individual y la fragmentación social, antes al contrario. La división del trabajo supone para el trabajador entregado a una tarea no perder de vista a sus colaboradores, actuar con ellos recíprocamente. Sobre tal situación, lo que late en el fondo es el reconocimiento del propio trabajo. Escapar del anonimato, estando sometido a la división técnica del trabajo, esa es la cuestión. También podemos válidamente añadir la presencia de un movimiento obrero como elemento central en la vida colectiva, política, más allá de la fábrica del taller. Sin embargo, hoy la discusión no está ahí. La discusión no está en el mundo obrero o en la historia del movimiento obrero. Hoy el trabajo que está en el centro de los debates es elementos del trabajo, como la precariedad, el paro, la existencia de trabajadores autónomos dependientes de una sola empresa o de una plataforma. A la hora de hablar del trabajo en el siglo XXI, la primera referencia, en mi opinión, debe ser referirme al reconocimiento que revista para cada trabajador asalariado lo que está directamente relacionado con el lugar singular que ocupa el trabajo en su existencia. El trabajo es importante en la medida misma que es factor de integración social y de estima social. De ahí que hablar del reconocimiento del trabajo es referirse a una relación subjetiva como vector por el que cada cual expresa lo que le une con el trabajo. El reconocimiento del propio trabajo ha dejado atrás el modelo fordista, que obtenía del trabajo una forma de seguridad de los asalariados en el reconocimiento de sus capacidades. Voy a decir pensador, porque no sé cómo calificarlo, si filósofo, si sociólogo, Zygmunt Bauman, dice textualmente: como realidad establece en la que se desarrolló el trabajo asalariado fue la fábrica fordiana, en la que al tiempo era un lugar de conflicto siempre permanentemente a punto de estallar, pero también fue refugio seguro para la confianza en la negociación, el compromiso y la búsqueda de una forma de convivencia consensuada. Ese es un derecho del trabajo, digamos, el ordenamiento jurídico a que da lugar esta consideración de este filósofo, el derecho del trabajo, que es un derecho del trabajo, que ahora mismo se los diré, está en franca transformación porque su objeto está en franca transformación. No es posible descuidar que el estudio sobre el reconocimiento del trabajo se enfrenta a un cierto número de situaciones que constituyen obstáculos
a toda forma de reconocimiento. Por ejemplo, la discriminación en una empresa de un asalariado frente a otro asalariado. Pero, sin duda, hay desigualdades anteriores a ocupar un puesto de trabajo. El racismo, la homofobia, la discriminación unida al género, esta última en concreto, es hoy tanto más importante en la medida que las expectativas de las mujeres se han considerablemente transformado y, sin embargo, ellas continúan mayoritariamente con las tareas domésticas y familiares. La familia tiene que ser, en consecuencia, la primera fuente de identidad de género para la mujer. Lo que primero se constata es la transformación del trabajo por las tecnologías, que han cambiado oficios, categorías profesionales, en suma, la propia organización del trabajo. Tecnologías que hacen referencia a la robótica, a la digitalización, a los trabajos en red, a la uberización. Además, estas transformaciones han afectado tanto al sector público como al sector privado. Para plantear ante ustedes algunas de estas vías que han producido esta mutación, yo podría, y lo pensé, referirme a 4 grandes causas, ¿no? La feminización, la terciarización, la precarización y la elevación del nivel de cualificación del asalariado. Pero he preferido analizar las mutaciones en el trabajo a través de otros 3 grandes conjuntos. El primero se refiere a las propias transformaciones tecnológicas en el trabajo. El segundo, referido a la organización y mando en el trabajo. Y el tercero, a las desigualdades que se producen y al papel del sindicato. Bien entendido que todas estas mutaciones son complejas, diversas, y quizá el mejor camino sea reducirlas a tendencias esenciales. Las transformaciones tecnológicas en concreto, lo que se denomina inteligencia artificial, sin duda liberan del trabajo rutinario y enriquecen la labor de cada uno. Pero al tiempo pueden afectar hasta extremos insoportables al control del trabajador, obligándole a dar cuenta de manera continua de su actividad, incluso a la situación más inquietante, al reemplazo del ser humano. Por su parte, las transformaciones en la organización y el mando en el trabajo caminan hacia la racionalización y en esa medida aumentan la transmisión de información y saber qué trabajo se está haciendo. Pero si vuelvo al escenario del hombre reemplazado, es en verdad inquietante. Hay expertos que estiman que el 42% de los empleos podrían ser sustituidos por máquinas. Pero el camino que se observa no es tan obvio. Aparecen nuevos empleos y la inteligencia artificial puede engendrar a un hombre aumentado. Trabajadores que desarrollan sus capacidades gracias al poder de las nuevas herramientas. La inteligencia artificial va camino de hacerle más llevadero al hombre la carga del trabajo, liberándolo de las tareas rutinarias y agotadoras, reforzando el trabajo en el que el hombre aporte su propia realización. Sin duda que los 2 escenarios que acabo de plantear, la humanización y la deshumanización por razón de la inteligencia artificial, son posibles. Hoy como ayer, la tecnología no lo define todo. Depende de lo que cada uno de nosotros hagamos con ella, como persona o como grupo, nuestras elecciones propias o de conjunto, políticas, afectivas, sociales o éticas, son determinantes. Más detenidamente voy a ocuparme, quizá por deformación profesional, del papel de los sindicatos y de la negociación colectiva frente o al lado de estas mutaciones. Las mutaciones del trabajo han de tener incidencias visibles en el derecho del trabajo, y no estrictamente en el apartado individual. Quiero poner el acento en cómo el desarrollo del empleo precario, de la existencia de plataformas o las fronteras inciertas entre el trabajo asalariado y el trabajo independiente afectan hoy profundamente
a la negociación colectiva. De tal manera que los sindicatos, que naturalmente se han constituido como los interlocutores de los trabajadores con la empresa, han de enfrentarse a nuevos desafíos, a su papel, a su lugar en la propia empresa, incluso al contenido mismo de lo que negocia. No cabe la menor duda que los sindicatos están hoy obligados a extender su ámbito porque se han multiplicado sus niveles de representación, centro de trabajo, empresa, grupo de empresa, sector, con un añadido no siempre fácil de integrar en la actividad sindical. Allí donde actúa el sindicato puede coexistir asalariados de la empresa con trabajadores de terceras empresas de trabajo temporal o simplemente subcontratistas cuyas condiciones son muy inferiores a las del propio trabajador que los está viendo, que los tiene a su lado, que están trabajando con él. También desde otro punto de vista coexiste la representación sindical en la empresa con otras entidades representativas, como saben prácticamente todos ustedes, que pueden no estar sindicalizadas. Esto no es un invento de España, en España tiene su historia, pero no es un invento. Vamos. Esto ya la OIT lo tenía en el convenio 154 y en el convenio 35, uno del año 85 y otro del año 71, que es que los trabajadores estén representados por elementos elegidos por otros trabajadores, pero no necesariamente sindicalizados. Representantes elegidos de acuerdo con la legislación nacional. En España, los delegados de personal y los comités de empresa. Resulta evidente que las organizaciones sindicales deben adaptarse a las diferentes y no siempre sindicalizadas instancias de representación de los trabajadores. Es bien sabido que la militancia en los sindicatos, ha disminuido. Incluso en algunos casos la sindicalización es percibida como un riesgo para los asalariados, en razón a la discriminación abierta o larvada que ponga en marcha el propio empresario. El trabajo importa y no es una realidad invisible, porque es un fenómeno complejo y al tiempo decisivo en la actividad humana. Sin embargo, dentro del trabajo asalariado surgen dos cuestiones esenciales: el reconocimiento del propio trabajo y la manera de dirigirlo. En la década del 1980-1990, la idea de que lo básico era el funcionamiento racional de la entidad denominada empresa ha ido girando hacia la idea de movilizar a los trabajadores como individuos miembros de una colectividad. A diferencia del taylorismo, en cuyo pensamiento el control y la jerarquía garantizaban el proceso productivo, las tendencias se van apoyando en la iniciativa y en la capacidad de innovación del propio asalariado, dando de esta manera al asalariado un margen de libertad. El nuevo camino hacia el reconocimiento del trabajo prestado para otros pasa por la aceptación del propio trabajo y por la retribución. Esta realidad no encierra un paraíso, porque resulta evidente que el asalariado y el sindicato se han debilitado. Y en el seno de la empresa, al tiempo, el empresario ha ganado de forma considerable la capacidad de actuar en contextos que le son mucho más favorables. Sin embargo, como contrapeso, la influencia en los cambios de trabajo se ha hecho sentir sobre el objeto mismo de la negociación colectiva. Eso ha sido un paso de gigante. De la negociación colectiva, en el ámbito de la empresa, tradicionalmente había sido siempre discutir sobre las condiciones de trabajo, las condiciones esenciales, los salarios, la determinación de la jornada. En la actualidad, las mutaciones del trabajo que producen trabajo precario, intermediación en la realización del trabajo, en la flexibilización de la jornada, el desarrollo de remuneraciones no salariales o incluso el teletrabajo, no están reducidas al poder del empresario. Son hoy objeto de la negociación colectiva. Muy al contrario.
son objeto de la negociación colectiva, no están solo en la mano del empresario. Y esa negociación colectiva crea derechos adaptados a las necesidades propias de cada empresa, y de esta manera las mutaciones se van integrando en el campo de la negociación colectiva. Un ejemplo bastará para que me entiendan. La regulación del teletrabajo. El teletrabajo es una cosa exótica hasta antes de ayer. Hoy es una cosa importantísima. Un trabajo a distancia específico, es un trabajo a distancia con elementos de informáticos o telemáticos, de telecomunicaciones. Resulta evidente que el teletrabajo ofrece al asalariado, y especialmente al trabajo femenino, numerosas ventajas: alta flexibilidad, autonomía, optimización del horario y una mejor relación entre trabajo y familia. Pero también situaciones de explotación incontrolada, referida no ya tanto a la calidad de trabajo, sino a la cantidad. De ahí la exigencia de regularlo lo más claramente posible en la negociación colectiva. En adelante no será un aspecto raro, exótico, sino una realidad visible en la negociación colectiva. Otra gran transformación que puede vincularse al trabajo asalariado es la forma de ordenar la gestión, su prestación. Así hoy es un camino habitual buscar la eliminación de todo aquello que no produzca valor: los stocks, los tiempos muertos, las averías. Así se establece una rígida racionalización del trabajo, en la que no es difícil encontrar efectos negativos sobre la salud del trabajador. Es posible que, a diferencia de la explotación y de la alienación como principios de movilización a lo largo de la sociedad industrial, hoy el sentimiento de reconocimiento del propio trabajo está revestido de una combinación de experiencias que no necesariamente pueden reducirse a la unidad. El reconocimiento no es un bloque. Lo que importa es el valor del propio trabajo. Lo que está en juego es el conocimiento de quién eres y qué haces, la visibilidad del trabajo y de la persona. La demanda de reconocimiento juega de esta forma bajo un registro: que el trabajo realizado sea tomado en cuenta y reconocido, de modo que dar responsabilidades frente a un conjunto de tareas variadas susceptibles de movilizar la inteligencia. Este camino constituye una vía privilegiada para suscitar el sentimiento de ser reconocido en su justo valor. Es, pues, la necesidad de huir de un trabajo repetitivo, de aquel que fácilmente, por el transcurso del tiempo o por nuevos inventos, el hombre pueda ser sustituido. Hoy, y termino, es una realidad incontestable: el hombre será siempre el futuro, la máquina el presente. Muchas gracias.